esta parte del trabajo es la parte de capacitación para planificación estratégica. Se va a explicar el marco lógico, ¿de acuerdo? Y después, mediante esta metodología, va a haber un trabajo práctico, ¿de acuerdo? O meu nome é Helder Moreira, eu já os conheci algum de vós em Coimbra, estivemos juntos, e agora outros aqui em Valência. Em nome da comunidade, quero-vos dar boas-vindas aqui a Valência. Espero que tenham gostado, é uma cidade muito bonita. O objetivo geral que nós Do projeto Caldes é contribuir ao desenvolvimento sustentável das regiões parceiras. Nesse caso, são Brasil, São Tomé e Moçambique. Objetivos específicos. Na nossa Eu sou professora. Eu sou do Brasil, do município de São Pedro do Iguaçu. Meu nome é Nilson, da região oeste do Paraná. Então, o objetivo geral. María Tupac, vamos a presentar el trabajo que hicimos. ¿Está bien? Nosotros escribimos en nuestro marco lógico como objetivo general. Que vai falar agora um pouco ali, dizendo o que tu esperas do projeto Caldes, quais são as tuas expectativas. Ayer, antes de iniciar el proyecto, yo era alcalde. Entonces, en aquel momento, firmamos un hermanamiento con la mancomunidad. Entonces, he venido involucrado en el proyecto. Ya hoy, como contrapartida del gobierno de la República en el proyecto, o presidente da Câmara está Miguel Grande, Santos Leite. Peço desculpa por ter chegado ontem atrasado a este encontro aqui em Espanha, que é de extrema importância para nós. Se puede circular entre las entidades participantes para que podáis ver con más detalle los objetivos, la estrategia, todos los eventos planificados. Y lo que voy a explicar ahora es un resumen primero de los datos y de los eventos que las entidades socias ya me enviasteis, de medios de comunicación, conferencias, un mapa de Europa, más solo para indicar hasta el próximo encuentro, el calendario, porque vamos a estar muchos meses sin volvernos a reencontrar. Entonces, ahora Óscar nos explicará con un documento resumen cuáles son el proceso que tenemos que hacer cada uno en nuestro país, ¿de acuerdo? Y vamos a enviar la documentación y conclusiones de la capacitación a todos los socios, todos los documentos, imágenes, pero en lugar de enviarlo, ya que tenemos la herramienta de comunicación de la página web que habéis visto antes, vamos a poner toda esa información, imágenes y todo en la página web del que nos conozcamos todos un poco y que la gente del foro coge confianza. Aquí es recuperar el máximo de subproductos valorizables, plástico, férrico, aluminio, tetrabric, y a la materia orgánica hacer compostaje, ¿de acuerdo? Lo que no va como compost, que no es recuperable, lo prensamos y lo llevamos al vertedero. Bueno, entonces seguirme y vamos punto a punto viendo la planta.
Jennifer, we can't go wrong, let's put it in writing. Jennifer, we can't go wrong, let's do it right now. Unos a esta parte y otros a esta parte. Unos enfrente de otros. ¿Vale? Por favor, todos aquí. ¿Vale? Repártanse por aquí. Muy bien. Ahora van ustedes a sostener, van ustedes a aguantar el palo con un solo dedo. Voy a hacer, con su permiso, un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando, lo que hemos estado hablando a lo largo de estos días en cuanto a la participación. Muy brevemente, para centrar lo más importante, que son las exposiciones de mis parceiros, mis compañeros. Agradecer a la mancomunidad la invitación para presentarles el proyecto de Agenda 21 de Carcaixent, que es mi ciudad. Somos una ciudad que estamos muy próximos, somos vecinos de aquí, de Altira. Luego sí nos detendremos un poco más en la parte práctica, en ver cómo implantamos un proceso de participación. Vamos a hacer una prueba. Si me muevo yo, ¿qué pasa? Otro también mueve. ¿Qué quiere decir esto? No está pasando nada. ¿Qué quiere decir? Que yo no soy referencia para nadie. Nadie ha cogido a Michele como referencia de su triángulo equilátero. Hemos estado parte de un sistema, pero no lo hemos podido observar desde arriba. Estábamos dentro del sistema. Es lo que pasa exactamente y lo que dificulta siempre la gestión del cambio. Espero que les hayan tratado bien, que se hayan portado bien con ustedes. Y ya llega el momento casi de la despedida, puesto que mañana ya marchan a sus diferentes países. Y a por nuestras familias árabes. El director de comunicación de Baelsa, que es la empresa que gestiona este tipo de instalaciones, por ejemplo, ¿no? Donde estamos ahora. Que pueden ser envases de botellas, botellas de detergente, de energía, de suavizantes, pueden ser botellas de agua también.